Es el Abacadosh. Shabbat Shalom, hermanos y hermanas, muchas bendiciones. Todo alaba al Padre Eterno, que aquí ya estamos una vez más conectados en esta hermosa videollamada. Digo hermosa porque vamos a hablar de la palabra del Eterno. Él es nuestro anfitrión, por Él estamos reunidos, Él es el que nos ha convocado y Él es el que nos presta este tiempo, este espacio, también nuestra propia voluntad. Nos la presta Él para que estemos aquí escuchando su preciosa palabra. Recordemos que ayer vimos la parashá Baal Hanan, que quiere decir y supliqué. Hoy nos toca ver la Haftará, en el cual vemos que después de la corrección, después del dolor, después de recordar la caída del templo y las heridas del exilio, el Abacadosh no nos deja en el lamento. Él habla, Él acerca, Él consuela, y hoy su voz nos habla con ternura. Entonces dice: consolad a mi pueblo, dice vuestro Elohim. Entonces esto no es un consuelo vacío, no es un todo estará bien, no es algo superficial, es una voz real que penetra hasta el alma, que prepara el corazón de cada uno de nosotros para recibir al Rey que viene muy pronto. Entonces hoy vamos a entrar a un pasaje que nos recuerda que el Padre Eterno no se ha olvidado de nosotros, que Él sigue siendo nuestro Roe, nuestro Creador, nuestro sustentador, y que no hay nadie como Él. Ni ídolo, ni sistema, ni fuerza humana puede compararse con todo su esplendor. Así que, hermanito, hermanita, abre tu corazón, porque este mensaje no es para la mente, es para esa alma que está herida, para ese ruaj cansado, para el pueblo que necesita recordar que el Elohim de Israel reina, restaura y regresa. Entonces prepárate, hermano, porque hoy vamos a escuchar al que consuela, al que llama, al que carga y al que reina. Estoy hablando de Yahweh Tsebaot, quien es nuestro Elohim vivo. Vamos, los invito a que levanten sus manos. Vamos a hacer una tefilá inicial. Abacadosh, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, tú que eres un Elohim eterno y fiel, venimos delante de ti en este día Kadosh, en este día sagrado, no como espectadores, perdónenme, amados Sahim, sino como hijos que queremos escuchar tu preciosa voz. Nos presentamos con corazones abiertos, porque sabemos que tú hablas a lo profundo, no para entender, sino para transformar. Aquí estamos, Abacadosh, necesitados de tu consuelo. No queremos palabras humanas, sino palabra viva que sane, que rompa esas cadenas y que levante al cansado. Abba, que se abra el cielo sobre nosotros, que se escuche esa voz que clama en el desierto, que nos llenemos cada uno de nosotros de reverencia al ver todo tu esplendor, y de ternura al recordar que nos llevas en tu brazo como a corderos recién nacidos. Todo esto te lo pedimos y lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua, nuestro Mashiach, quien es nuestro Roe, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro todo. Asui Kaful Emunach, Omein, aleluya. Bate tus palmas, hermano y hermana. Muy bien, les voy a dar las citas correspondientes de esta hermosa Haftará Baal Hanan. Isaías 40 del 1 al 26, Juan capítulo 10 del 1 al 42, Apocalipsis capítulo 2, 18 al 4, 11, Mateo capítulo 4 del 1 al 11, hasta el 22, capítulo 22, del verso 33 al 40, Marcos capítulo 12 del 28 al 34,
Lucas capítulo 4 del 1 al 13 y del capítulo 10 al 37. Hechos capítulo 13 del verso 13 al 43. Romanos capítulo 3 del 27 al 31. Primera de Timoteo capítulo 2 del 4 al 6. Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Ahora nuestro amado hermano nos va a apoyar a leer la cita de Isaías 40 del 1 al 26. Adelante, amado Aj. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará el esplendor de Elohim, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y todo su esplendor como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Yahudá, ved aquí al Elohim vuestro. He aquí que Yahweh el Adón vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y paga delante de su rostro. Como roya apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los shamaín con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Ruach de Yahweh, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Elohim, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los shamaim como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Kadosh. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aleluya. Todo Rabá, amado Aj. Muy bien, pues aquí vemos que el pueblo
es consolado por vuestro Elohim, como lo dice en Isaías 40, del 1 al 2. Entonces escucha, hermano y hermana, todo lo que es el pueblo del Eterno, los que estamos aquí reunidos y los que verán este hermoso tema, que ya no estás solo en tu dolor, ya no estás solo en tu exilio, porque hoy se levanta una voz desde los cielos con ternura y con autoridad. Entonces el Padre no soporta ver a sus hijos abatidos, quebrados por el exilio y cargados por el pecado, doblegados por la culpa, y Él no manda cualquier consuelo, Él manda un consuelo con propósito, consuelo con su esplendor y consuelo con redención. Entonces dice en Isaías 42, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Entonces aquí, hermanos y hermanas, no es un discurso frío ni una lectura mecánica, sino es un mensaje que atraviesa la coraza, que rompe el orgullo, que entra hasta lo más profundo de la Neshama. Entonces el Eterno no dice háblales a la mente, sino dice háblales al corazón. Entonces eso significa que no basta con informar, hay que ministrar. No solamente es transmitir letras, sino es transmitir vida. No solo es decir que Elohim te ama, sino hacer que tu familia y mi familia sienta ese amor. Entonces es un lenguaje de cercanía, es un lenguaje de intimidad, como cuando un padre se inclina para susurrarle a su hijo, a su hija, ya pasó, ya estás conmigo. Yo creo que en algún momento todos hemos hecho lo mismo. A lo mejor tú como adulto, a lo mejor el papá o la mamá o ambos fueron muy fríos, pero yo lo he dicho en muchas ocasiones, ellos fueron educados de esa manera. Tú no puedes seguir ese mismo patrón que tus papás hicieron contigo. Si eso a ti te lastimaba, de no abrazar, de no apapachar, de que no te consolaran, eso no significa, o eso no te da derecho ni a ti ni a mí a que sigas haciendo lo mismo que a ti te hicieron. Vamos siguiendo esos mismos patrones. Entonces todos necesitamos un consuelo, hermanos. Todos necesitamos un consuelo. Como te decía, es un lenguaje de cercanía. Ese susurro del Padre hacia el Hijo. Entonces el Padre Eterno, por eso dice, habla al corazón. Entonces no basta con decir, el Padre Eterno te ama. Entonces como una frase repetida. Entonces hay que vivirlo, hay que encarnarlo. El tiempo de tu vergüenza como tal, lo que pudiste haber pasado, no es eterno. Lo que te hayan hecho no es eterno, si así tú lo quieres. Porque bien puedes seguir en lo mismo, haciendo, vamos, llorando por lo que te pudieran haber hecho cuando eras niña, cuando te casaste, etcétera, etcétera, no sé. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a soltar todo lo que nos haya hecho daño durante nuestra vida. Tenemos que aprender a soltar. Vemos que el Padre Eterno disciplina, sí, Él disciplina, y Él mismo nos levanta. Entonces el que nos corrige es el mismo que te viste de cabo, de honra. Entonces el ciclo cambió, el perdón es real y la deuda ha sido cancelada. Y vemos que, cuando te dije hace ratito, no hablar solamente a la cabeza, no hables solamente para que te escuchen con los oídos. Me refiero a nivel congregación, a nivel que estás ministrando en tu familia, pues hay que hablarle al corazón
porque ahí está el dolor más profundo. Ahí es donde vive la herida que nadie ve. Ahí es donde quedaron esas marcas del abandono, del rechazo, del pecado pasado. Y ahí justo en lo más íntimo entra el consuelo del Padre Eterno, que no nos juzga, sino nos está sanando, que no nos acusa, sino nos levanta, que no nos señala repetidamente lo que nosotros hicimos, sino Él transforma desde adentro. Porque hay corazones como tal que no necesitan otro sermón, necesitan una palabra viva que abrace y que diga, no estás solo, el Padre Eterno no te ha soltado, pero recuerda que tienes que sujetarte a la palabra del Eterno. No solamente es, sí, el Padre Eterno nos da palabras de consuelo, lo estamos leyendo, pero también Él exige una obediencia total. Ayer lo veíamos en la Parashá Baed Hanan. Y aquí tenemos una conexión con Yohanan capítulo 10 del 1 al 26, donde Yahshua, nuestro buen pastor, responde a esta orden de consolar, en este caso, al pueblo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, ¿quiénes son las ovejas, amados aquí? Los que están heridos por el desierto, sí, los que están heridos por el desierto de la Neshama del alma, los que han llorado en secreto por muchos años, creyendo que nadie los veía, pero nuestro Roe sí los observó, sí nos vio. Entonces Yahshua no vino con varas para golpear, sino con brazos para recoger al cansado y hablar directamente al corazón. Entonces Él vino a cumplir Isaías capítulo 40. Y hoy, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, lo sigue haciendo a través de ti, a través de mí. Entonces aquí vemos que en Isaías 40, verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino. ¿Sí? Dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a vuestro Elohim. Entonces, después de ese exilio, después de la disciplina, el profeta Isaías profetiza que una voz se levantará, no desde el templo, no desde la ciudad, sino desde el desierto. Entonces el desierto representa lo árido, representa lo solitario, representa lo abandonado. Y ahí es donde el Padre Eterno decide hablar. En alguna ocasión también te mencioné algo similar. Entonces esta voz es profética, es urgente y llama a preparar el camino. ¿Para quién? Para Yahweh mismo. Y vemos que aquí en el Brit Hadashah esta profecía se cumple con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Yahshua, el Mashiach viviente. Mateo capítulo 3, verso 3 y Lucas capítulo 3, verso 4. Entonces no es tiempo de callar, es tiempo de que tú y yo levantemos la voz en medio del desierto espiritual de esta generación. Entonces tú no esperes a tener un micrófono o no sé, un lugar, no sé, donde te aplaudan, no lo sé. Entonces, tú no esperes a eso. Tenemos que levantar la voz. Te lo digo por segunda vez en este mes, la famosa trinchera. La famosa trinchera. Tú y yo somos un ejército espiritual. Y solamente 1, 2 están lanzando esas espadas, esas palabras vivas desde su trinchera, pero los demás están dormidos. Esa batalla es más difícil de ganar. Eso es más difícil. Entonces cuando se hace un equipo, en este caso un equipo, un ejército, un equipo,
para anunciar la palabra del Abacadosh, y cada quien por los medios que son muy importantes en estos tiempos, donde se difunde una noticia, se extiende demasiado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo en tu propio negocio? ¿Qué es lo que tú haces? Todo lo que sí, el trabajo, tú a lo mejor sí tienes tu negocio y tú ves de una manera u otra para que tus clientes lleguen a tu negocio. Tú haces cosas distintas. Te puedo dar muchos ejemplos. No quiero ahondar ahorita en eso porque es Shabbat, pero sí hay cuestiones de que todos hacemos un esfuerzo por nuestro trabajo secular. Eso estoy 100% seguro. Sean profesionistas, seamos comerciantes, seamos lo que sea. Siempre hay algo que hacemos para estar bien. ¿Por qué? Porque hay algo de por medio. ¿Qué hay de por medio? Dinero. Así tal cual. No me voy a ir más para allá. Entonces no es el tiempo de callar, amado A. Es tiempo de levantar esa voz en esta generación. Entonces vemos que la verdadera voz se forma en el desierto, se afina en la soledad y en la presencia del Eterno. Es como, por decirlo así, es un rugir. Entonces tú eres esa voz, amado Aj, amada Jod, la voz que aplana esos caminos torcidos, esa voz que quita los estorbos, esa voz que prepara corazones para recibir al Rey de la Gloria. Tú, yo, todos tenemos que hacer eso. Así como Juan el Bautista, él enderezó esas sendas. Entonces aquí nosotros tenemos que ir mentalizándonos. Ya estamos mentalizados, pero tenemos que hacerlo más. ¿De qué manera estamos haciendo esa voluntad que el Padre Eterno nos está delegando hoy, en estos días, semanas, meses, años que ya conocemos la bendita Torah? Entonces, si el Rey Yahweh viene, entonces prepara el camino. ¿Y a qué voy? Sí podemos hablar, sí podemos ministrar, sí podemos decir varias cosas. Sin embargo, Él también nos invita a quitarnos ese orgullo, a quitarnos ese pecado, a enderezar tu andar, porque el Padre Eterno está por pasar. Entonces pregunta, ¿estás limpiando el corazón o lo estás ensuciando con quejas o con orgullo, etcétera, etcétera? ¿Estás preparando el terreno para que otros se acerquen al Rey? ¿O estamos poniendo piedras que los hacen tropezar? ¿O estamos construyendo puentes o levantando muros? Ahora, ¿por qué el reino no? Sí, porque el reino, amado Aj, amada Jod, no se retrasa. Te decía hace unos días, referente al tema que tengo pendiente, referente a la puntualidad. Esa puntualidad, el Padre Eterno va a llegar en el momento que Él ya tiene destinado. Y si nosotros estamos siempre derrapando, por decirlo así, cuando llegas al trabajo, cuando llegas a la videollamada, cuando llegas a alguna cita que que tú tengas, etcétera, etcétera, ahora sí que a la raya, toda la raya, pues eso no es nada conveniente. Recuerda que eres mesiánico, eres mesiánica, y la impuntualidad pues no es del agrado del Eterno, no es del agrado. Entonces siempre tenemos que ya tener ese hábito de ser puntuales, amado Aj. Eso te lo reitero, te lo dije hace unos días, hoy te lo vuelvo a decir. Es necesario para que el pueblo corrija esas partes y no nos quedemos afuera por impuntuales. Entonces vemos aquí que lo que te comentaba, el reino no se retrasa, se está acercando, y cada uno de nosotros
o está ayudando a preparar la llegada del rey, o se está estorbando el paso de su gloria. Entonces aquí cada quien que se autoministre, cada quien. Entonces vemos aquí que hay un grito, Kadosh, que atraviesa prácticamente los siglos, un eco profético que sacude los corazones fríos y esos huesos secos. Entonces este verso es una urgencia eterna. Nuestro Elohim no viene por caminos torcidos, por esos senderos bloqueados, por esos corazones llenos de orgullo o caminos religiosos. Él viene por un pueblo Kadosh, viene por una ruta, sí, una ruta de arrepentimiento, una ruta de verdad y de mucha expectativa. Entonces esa voz no clama desde los palacios ni desde los templos corrompidos. La voz clama desde el desierto, lugar de muerte al ego, de desintoxicación espiritual, donde no hay distracciones, donde solamente se escucha la voz de nuestro Elohim. Si tú me platicaras tu historia, donde el Padre Eterno nos ha tratado fuertemente para que nosotros corrijamos nuestra vida, estoy 100% seguro que me vas a platicar una muy buena historia, real, verdadera, una historia que probablemente al platicármela puedes a lo mejor hasta llorar, volviendo a sentir esa parte, esa oscuridad, eso gris, esas penumbras en las cuales no hallabas la salida. Todo estaba terminado para ti o para mí, pero no para el Eterno. El Eterno tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ayer te decía, cuando se clama, cuando se ora, pero el Padre Eterno guarda silencio, y yo te decía el día de ayer, pero eso también fue si es un silencio, es una respuesta. Esa también es una respuesta. Si te dice uno, es una respuesta. Entonces, si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no sería de la manera que en el cual el Padre Eterno quiere para ti y para mí. Quiere obediencia, quiere sumisión ante Él. ¿Para qué? Recuerda ayer lo que leíamos de Moshe en el monte Pisga. Como tal, pues él nada más le tocó ver, pero yo te decía, él fue nada más redireccionado. Él fue redireccionado, nada más. Entonces había otro plan para él. Había otro plan. Vamos a Mateo, capítulo 3, del 1 al 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas. Entonces aquí Yohanan no se puso cómodo en Jerusalén, se fue al desierto y ahí con fuego en su boca abrió camino al Cordero. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, Lucas 3 del 4 al 6, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Adón, enderezad las sendas, todo valle se rellenará y se bajará como todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Elohim. Pues hay una voz que no calla, no es una voz religiosa, fría ni repetitiva. Es una voz que grita en medio del caos, en medio del ruido de este mundo distraído. Esa voz que tiene una misión, es preparar el camino para nuestro Rey. No es tiempo de entretener, no es tiempo de dormir, es tiempo de aplanar el terreno para que Yahshua pase con todo su esplendor.
Ahora, dice, todo valle se rellenará. ¿Sabes qué son los valles, amado Aj, amada Jod? Los valles son esos lugares de autoestima destruida, de gente, de personas, de hermanos, hermanas que se sienten menos, que creen que no vale nada, que viven en humillación. Y el Padre Eterno dice, esos valles van a ser levantados. Nadie quedará hundido si deja que su presencia lo toque. Entonces, pueblo amado, pueblo del Eterno, nuestro Rey no quiere verte en el suelo, no te quiere ver tirado. Él viene a llenar lo que el mundo vació en ti. Dice, entonces, y se bajará todo monte y el collado. Esto habla del orgullo, de los que se creen más que otros, de los religiosos que se creen más santos, de los autosuficientes que no creen que necesitan al Padre Eterno. Entonces aquí vemos, amada Jod, que para el reino del Eterno no hay espacio para los soberbios. Todos tendrán que postrarse, todos tendrán que reconocer que sin ti no soy nada. Todos los caminos torcidos serán enderezados. Ahora, ¿cuáles son los caminos torcidos? Son las vidas de doble cara. Los que dicen amar al Padre Eterno, pero caminan con el mundo, los que van así zigzagueando entre la Kedushá y el pecado. Entonces el Padre Eterno no va a pasar por caminos torcidos. Si quieres, hermano y hermana, que Él entre, tienes que enderezar tu vida. Tienes que enderezar tu vida. No más mentiras, no más excusas, no más doble vida. Leíamos también donde dice, y los caminos ásperos allanados. Esto habla de corazones duros, corazones ásperos, que no perdonan, que no aman y que no se dejan tratar por el bendito Ruach HaKodesh. Entonces el Padre Eterno quiere quitar toda aspereza de carácter. Toda aspereza de carácter. Estoy haciendo una pausa al propósito, porque realmente esto sí lo tenemos que tratar mucho, el cambiar, el modificar. Y vamos a corregir ya toda esa parte, porque lejos de acercar a esas personas a enderezar su camino, sería al contrario. Muchas personas que no estudian Torah dan cátedras de valores, de moral, de ética, etcétera, etcétera, y no estudian Torah. Voy a ministrar con un carácter terrible, no se estaría glorificando el nombre del Eterno. Y eso, hace rato decía, eso es prácticamente poner esas piedras de tropiezo a las personas que tenemos enfrente. Aunque tengas la intención, pero no nos hemos limpiado por dentro, nuestro corazón sigue siendo duro, nuestro corazón sigue siendo recio. Ese corazón no le sirve al Padre Eterno y tampoco te sirve a ti para hablar de la palabra de Él. Entonces hay que quitar ese corazón duro. Probablemente está un trauma que te volvió frío, que te volvió fría. Entonces toda herida, esa herida, a lo mejor hubo una herida que te volvió agresivo, por decirlo así, agresiva. Él quiere ablandar el corazón para que su esplendor pueda fluir sin tropiezos. También leíamos, y verá toda carne la salvación de Elohim. Esto es
el gran propósito de todo lo anterior, amada Job, que cada persona, sin importar su pasado, sin importar su trasfondo, vea con sus propios ojos la salvación que viene de nuestro Elohim Yahweh. Entonces, el camino al reino siempre pasa por el arrepentimiento. Te vuelvo a repetir esta palabra, hermano y hermana, es muy importante. El camino al Malhut Hashamaim siempre va a pasar por el camino del arrepentimiento. Y esa salvación tiene el nombre Yahshua HaMashiach. Él es la salvación. Yahshua es el camino recto, la verdad, la firmeza, la vida eterna. Entonces no puedes clamar, ven Yahshua, si no has preparado tu camino. No puedes pedir toda la gloria si no has quitado los escombros del alma. No puedes esperar esa lluvia si tu terreno sigue lleno de esas piedras. Entonces es hora de tomar, ahora sí que ese asadón espiritual. En la semana me puse a cortar harto pasto, quedé todo chueco, pero bueno, es decir, entonces, por eso me recuerdo del asadón. Es hora de tomar ese asadón espiritual y limpiar todo lo que nos estorba. Entonces quita ese resentimiento, pero realmente quítalo. O sea, realmente quítalo. Trae la mente ahorita a alguna persona que te haya hecho daño. Trae la mente, no para que te dañe, amado. Ya a lo mejor ya lo tienes rápido, porque eso sí lo traemos rápido ya. Y la cita bíblica, esa no la tenemos rápido. Porque le damos más importancia a eso que nos hizo daño. Ahora solamente vas a decir algo sencillo y rápido. Te perdono en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach. Yo te perdono. Soy libre de lo que tú me hiciste. Ya no tiene más progreso en mi vida. No me debes nada. Todo está limpio. Mi alma está limpia. Mi Padre Eterno me invita a que me restaure y eso es parte de mi restauración. Quito todo ese odio, ese rencor, ese resentimiento que no me sirve y me declaro libre, me declaro sano en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, me declaro libre. Gracias, Padre Eterno, por esta libertad que tú me das, la oportunidad que me das de sacar eso de mi mente que me hacía daño. Ya, eso es todo. Eso es todo, hermano. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y dirás, pero es que me hizo daño durante 30 años. ¿Y tú vas a repetir los mismos 30 años odiando? Te vas a enfermar. Pero ya no te vas a enfermar, hermano y hermana, porque ya hiciste la renuncia correspondiente. Eso es todo. Entonces vas a quitar ese resentimiento, ese orgullo se aplana, se levanta esa humildad, se endereza el carácter a lo bueno, se saca ese pecado oculto porque viene el Rey y recuerda que Él no puede pisar caminos sucios. Entonces tú no eres un espectador, tú y yo somos la voz que clama. Vamos a Isaías 40, del verso 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. Entonces escucha, hermano y hermana, es una voz celestial que grita, que da voces y el profeta responde. ¿Qué tengo que decir a voces? Y el cielo responde, que toda carne es hierba y toda su esplendor como flor del campo. Entonces, es una palabra necesaria para esta generación
de esos famosos influencers. Es que no sé hablar muy bien, amado, porque como sé mucho hebreo, ¿no es cierto? No sé, a veces es un chascarrillo, no sé nada de hebreo. Pero sí se me traba un poco la lengua, yo creo que ya te diste cuenta. Después te voy a decir por qué. Cuando estemos más cerca te voy a decir por qué. Bueno, seguimos adelante. Entonces, esas celebridades, esos líderes soberbios y esos sistemas que se creen eternos. Todo lo que el hombre presume, su sabiduría, su tecnología, su poder, su belleza, todo eso se marchita. Porque el aliento del Padre Eterno sopla y todo lo que no tiene raíz en su palabra se seca, se cae y se desaparece. Entonces aquí vemos, amado, a que esta quejilá del Padre Eterno, yo te pido que no pongas tu confianza en el brazo del hombre, ¿sí? En mí no pongas tu confianza, te lo he dicho muchas veces, no pongas tu esperanza en tu rue, en una estructura, en una denominación, en una imagen. Tu carne es frágil, tu fuerza es finita. Entonces, la palabra del Eterno siempre permanece para siempre. Ahí está la diferencia entre la carne y el espíritu. La carne presume, el espíritu se humilla. La carne busca ese aplauso, el espíritu, el ruaj, busca obediencia. La carne florece rápido y muere, pero la palabra sembrada en corazón quebrantado permanece y da fruto eterno. Aleluya. Ahora, vemos una conexión muy poderosa con el Brit Hadashah en Santiago capítulo 2 del 14 al 26, donde dice que la fe sin obras está marchita, es hierba sin raíz, flor sin fruto. Entonces la fe viva se demuestra con obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿tienes solo hojas o tienes frutos del Ruach HaKodesh? Entonces no hay razón, hermano y hermana, para gloriarse en uno mismo. Dijo Rab Shaul, la jactancia es anulada por la fe obediente. Nadie puede presumir delante del Eterno. Vemos en Marcos capítulo 12 del 28 al 34, acuérdate que tú ya lo leíste. Un hombre sabio preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? Yahshua respondió, amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón. Entonces, ese amor sincero vale más que todos los holocaustos. Y Yahshua le dijo, no estás lejos del reino, porque la verdadera gloria del hombre es humillarse para amar al Todopoderoso. Entonces el Eterno está diciendo hoy, yo estoy derribando lo temporal y levantando lo eterno. Estoy deshaciendo todo lo carnal para establecer lo espiritual. Estoy soplando sobre la gloria del hombre para que resplandezca el esplendor del Cordero. Entonces, este es el tiempo donde se caen las hojas falsas y se revela ese fruto verdadero. Recordemos, todo lo que no está fundamentado en la palabra se secará. Todo lo que es para vanagloria del hombre será derribado, pero la palabra del Padre Eterno es sembrada en corazones sinceros, brotará con poder, permanecerá con firmeza y producirá generaciones de justicia. Entonces la palabra no cambia. Los sistemas fallan, pero la promesa del Padre Eterno siempre está ahí, está presente y cumpliéndose. Entonces el hombre muere, pero el reino permanece. Vamos a hacer una oración de fe, Madaj, Amadajot, Abacadosh, Padre Eterno, levanta tus manos, despoja nuestra alma de gloria falsa, sécanos si es necesario, pero no nos dejes lejos de tu palabra. Haznos libres, no flores pasajeras. Quita de nosotros la carne orgullosa, la religión vacía, la fe fingida. Plántanos en tu verdad, afírmanos en tu Torah,
haznos brotar en tu ruaj, que cuando soples no caigamos, porque estamos enraizados en ti. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, quien es la palabra viva que no se seca. Amén, aleluya. Ahora vamos a Isaías capítulo 4, verso 1. Isaías 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, Yohanan fue llevado a un monte alto espiritual, y que vio un trono, un cordero, una adoración pura que decía Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces vemos que quien sube ve ese reino. Quien sube deja ver los problemas terrenales y empieza a ver al que reina sobre todo. Entonces tú, amado Aj, amada Jod, tú y yo no fuimos llamados a predicar en llanuras de miedo, ni a susurrar desde los valles de la mediocridad. Nuestro llamado es el monte. Es un monte de oración, monte de revelación, monte de intercesión, monte de proclamación. Entonces sube aunque otros se queden. Sube aunque el camino canse. Sube aunque no todos entiendan. Porque hay un mensaje que solo se puede proclamar desde lo alto. Y ese mensaje no es otro que: he aquí nuestro Elohim. Entonces no temamos, levantemos nuestra voz. Normalmente mucha gente es muy mala, es perversa, siempre anda denigrando a nosotros, a personas, etcétera, en lo general, porque de hecho eso abunda. ¿A qué me refiero? Que te critican, te dicen que no eres suficiente. Entonces el Padre Eterno te dice: no temas. Tú vas a levantar tu voz como la de shofar. Tu voz no es débil, aunque hablemos despacito, aunque hablemos así medio que tartamudeemos, etcétera. Nuestra voz es como ese shofar. Tu voz no es débil, hermano. Tu voz no es pequeña. Es la voz del reino que anuncia el esplendor del Padre Eterno. Isaías 40, verso 11 dice: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces escucha, hermano y hermana, después de llamar a subir al monte, después de proclamar el esplendor eterno de nuestro Abba Kadosh, ahora viene ese mensaje más íntimo, más tierno y más cercano. El rey es pastor. No es un dictador sin corazón. Yahweh, repito, no es un dictador sin corazón. Él es un rey con poder, sí, pero también con lágrimas en los ojos. Es un pastor que corrige, pero que también carga. Es un padre que disciplina, pero también que abraza, que también apapacha. Es un Elohim que gobierna, pero siempre está ese amor eterno para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Ahora, ¿qué es un dictador terrenal? Un dictador es un hombre con poder absoluto. Pon atención, hermanito. ¿Qué es un dictador? Es un hombre con poder absoluto que impone su voluntad por la fuerza, muchas veces sin amor, sin justicia y sin compasión. Es un líder que busca control, que busca obediencia ciega y adoración personal, y no le importa el sufrimiento del pueblo con tal de mantener su trono. La gente lo obedece por miedo, lo obedece por temor al castigo. Entonces no es por convicción ni por amor. Entonces aquí, repito, lo obedece por miedo.
Entonces, repito, no lo hace por convicción ni por amor. No acepta que nadie lo cuestione. Y al que se atreve a pensar diferente, lo calla o se expulsa de ese grupo. Se presenta como un salvador del pueblo, como si fuera un Dios. Quiere que todos lo tengan aquí, que lo adoren. Entonces, un dictador no ama al pueblo, solo busca como herramienta para mantener o para mantenerse en ese poder. El sufrimiento del pueblo le es secundario mientras él esté cómodo. Entonces, no le importa la justicia ni la compasión. No se conmueve por el dolor del pobre, del huérfano, de la viuda, pero se mueve por orgullo, por poder, por venganza y por control. Entonces, espero que alguien o muchos los escuchen lo que estoy hablando y puedan abrir su mentecita y salir de ese faraón que controla a través de esas leyes injustas o manipuladas. Entonces, recuerda que Faraón endureció su corazón y oprimió a ese pueblo, a ese pueblo bendito, entonces sin arrepentimiento, usando su poder para destruir en lugar de liberar. Entonces, un dictador exige todo y no da nada. Quiere lealtad sin mostrar amor, controla sin compasión, gobierna para sí, no para el pueblo. Entonces, el eterno Yahweh no es así. Es un pastor que conoce cada herida, cada lágrima, cada carga. En su brazo llevará los corderos. Entonces, no los arrastra, no los empuja. Entonces, en el lugar del cansancio, Él te levanta en el día de confusión. Él te abraza cuando ya no puedes caminar. Él no te abandona. Te carga en su brazo de poder. Entonces, en su seno los llevará. Entonces, te lleva junto a su corazón. Te hace sentir su latido. Te hace escuchar que tú eres amado, rescatado y guardado. Entonces, Él pastorea suavemente a las recién paridas. Entonces, a los que están frágiles, débiles, a los nuevos en fe, los cuida con paciencia. Él no le grita a las ovejas cansadas. Él no exige a las que están rotas. Él ministra. Él espera. Él alimenta con esa ternura sobrenatural. Entonces, todo esto te lo digo y te lo comento porque tú tienes que llevarte esta enseñanza y aplicarla en nuestra vida diaria. Dice en Juan, del capítulo 10, del 11 en adelante, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Yahshua no fue asalariado, no vino por fama, no vino por nada, vino a morir por el rebaño, vino a buscar a la perdida, a vendar la herida, a fortalecer en este caso a la débil y levantar a la caída. Entonces vemos que aquí el amor al prójimo es la Torah del pastor. Él ama con todo el corazón y nos manda a amar como Él. Entonces dice, el que ama como Él, entonces Él va a pastorear suavemente como Él cuida al débil y restaura al caído. Entonces vamos a Lucas capítulo 15, lo tengo un poco sintetizado, les comento. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no va tras ella hasta encontrarla? Entonces Él deja las 99 por uno. Cuando la encuentra, no la reprende con ira, la carga sobre sus hombros y celebra. Entonces, Él conoce nuestro cansancio, Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestra fragilidad y como te dije hace un ratito, bajo su brazo, estamos seguros. Él no nos está empujando, Él nos abraza, no nos desprecia, nos sigue restaurando, no nos abandona, nos lleva a su seno. Entonces, Él es nuestro roe y nada nos faltará, como dice en el Salmo 23.
Vamos a Isaías, o les voy a leer un poquito, Isaías 40, del 12 al 26. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Con quién se aconsejó y quién le enseñó el camino del juicio? ¿A quién pues haréis semejante a Elohim, o qué imagen le compondréis? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó a estas cosas. Entonces escucha, hermano y hermana, que es un grito de los Shamaí que desafía toda arrogancia humana, toda comparación, toda idolatría disfrazada de espiritualidad. Entonces el Padre Eterno dice: ¿a quién me compararás? ¿A un filósofo, a un político, a un rabino famoso, a un predicador de YouTube, no sé, a una imagen de yeso, a un sistema religioso? Pues no, Él no se parece a nadie. Él es el que puso los mares en el hueco de su mano. Él pesa los cielos con la balanza. Él conoce el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. Su grandeza no puede medirse y su sabiduría no puede enseñarse. Entonces él no tiene maestro, porque Él es la fuente de todo entendimiento. Vamos a Isaías capítulo 4, perdón, Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Digno eres, oh Adón, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces el trono del Eterno no está vacío. La creación es una obra de su esplendor, y los 24 ancianos se postran día y noche diciendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 17, Rab Shaul dice en Atenas: el Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pues, ¿qué quiere decir aquí realmente? Que nuestro Padre Eterno, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, esto afirma que el Abba Kadosh es el creador absoluto, que nada existe por casualidad, por evolución o por manos humanas. Él es el que diseñó todo desde arriba: la tierra, el cielo, el hombre, los animales, el tiempo, el propósito, es todo, siendo Él el Adón del cielo y de la tierra. Entonces, esto muestra que no solo creó todo, sino que también Él lo gobierna. Él no es un Elohim lejano que creó y se fue. No, Él está activo. Él está reinando sobre cada detalle en el universo. Eso significa que ningún otro Dios, o sea, es decir, un sistema, una filosofía o un gobierno humano, tiene el control como nuestro Padre Eterno. Entonces Él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces aquí el Ruach rompe esa idea de un Dios limitado. En el contexto de Pablo, los griegos adoraban ídolos en templos grandes y pensaban que sus dioses vivían ahí, pero Rab Shaul dice: no, el Elohim verdadero no cabe en un edificio. Él no se limita a esas estructuras ni esas rutinas religiosas. Entonces tú no puedes decir: aquí está Dios porque tengo un templo bonito. No, entonces Él habita en el corazón del humilde, en el que le teme, en el que le obedece, no solo en un lugar físico. Y como tal, pues ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Esto significa que el Padre Eterno no depende de nuestras obras para ser Él nuestro Elohim o para ser Elohim. Él no necesita veladoras, estatuas, edificios, ofrendas por interés, etcétera, etcétera. Él es autosuficiente, no necesita que lo ayudemos a existir, que quede claro. Lo que Él quiere no es que ¿cómo se dice? Mantengamos, ¿cómo se dice? Como si fuera una imagen religiosa. Él quiere, sino que lo honremos con esa obediencia, con esa fe, con esa entrega, con esa verdad. Pues Él es el quien da a todos vida y aliento a todo ser viviente. Pues aquí está el corazón de todo. Nosotros no lo sabemos. Hay mucha ignorancia, así lo dejo. Nosotros
respiramos porque Él lo permite, tenemos vida porque Él nos la da, caminamos, trabajamos, pensamos, etc. Todo eso porque el Abacadosh nos da ese aliento de vida a cada momento, a cada segundo. Entonces Él no depende de nosotros, somos nosotros los que dependemos de Él, y por eso no le damos lo que sobra, le damos lo primero. No se adora por solamente adorarlo, lo adoramos por gratitud. No se vive como si Él necesitara nuestro favor, no, sino vivimos sabiendo que sin Él no somos nada. Entonces repito y retomo, Él no depende de nosotros, nosotros somos los que dependemos de Él. Entonces Él es suficiente, Él es autoexistente, Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Aleluya. Vamos a hacer una oración, amados aquí. Abacadosh, te reconozco hoy con todo mi corazón como el creador del cielo y de la tierra. Tú formaste cada cosa con sabiduría y nada existe sin tu palabra viva. Tú eres Ruach eterno, soberano, el Todopoderoso, que no necesitas nada y aún así decidiste amarnos, buscarnos, sostenernos. Gracias por darme la vida. Gracias por darme ese aliento cada mañana. Gracias porque sin ti no soy nada, no somos nada, pero contigo lo tengo todo, Abba. Hoy entendemos que tú eres el que me sostiene, el que me bendice, el que me llamó y el que me da sentido a mi vida diaria, Abba. Te damos muchas gracias en nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, nuestro sustento y nuestro todo. Es hecho por fe, que en Yehi Ratzon. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, y batimos nuestras palmas a nuestro Abba.